Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí en la Radio de la Virgen. Les habla el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Santa María de las Gracias de Honduras, cuando estamos a 4 de julio del año 2024, pasada las 10:30 de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa. Nos disponemos a comenzar un nuevo programa. Sin antes saludar a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que está pendiente de que todo suene perfectamente. Comenzamos. Bueno, queridos oyentes, siempre digo que cada programa que presento aquí en Radio María es un programa especial, pero es que este también lo es. Y nunca mejor dicho, he tenido la suerte de estar el pasado mes en unas misiones en los Estados Unidos de América, especialmente en el estado de Texas y más centralmente en la diócesis de San Angelo, donde he podido conocer a un sacerdote de origen mexicano, pero ya naturalizado estadounidense. Se llama Padre Emilio Sosa y quería traerlo al programa El Dios de cada día porque tiene una historia de dolor, una historia de sufrimiento, pero también una historia muy bonita de superación, donde Dios ha salido a su encuentro constantemente a través de instrumentos, de ángeles que Dios ha puesto en su vida. Y después, en esta semanita que yo estuve con él conviviendo, pues lo pude comprobar in situ, su sencillez, su humildad, su entrega, su acogimiento, que en definitiva es lo que han hecho con él constantemente. Además, hoy estamos a 4 de julio. No sé, los oyentes de Radio María en España, si les viene a la cabeza qué día es hoy para un norteamericano, pero hoy estamos celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y nunca mejor dicho, hoy hemos traído a un padre de los Estados Unidos para que nos hable de lo que fue su independencia también de la vida anterior a una vida llena de Cristo, una vida de verdad abandonada a sus brazos. Le damos la bienvenida al Padre Emilio Sosa. Buenos días, Padre Emilio. Buenos días, Padre Toño. Mi nombre es Emilio Sosa, como lo ha dicho, y sí estoy aquí en Estados Unidos, muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes. El Padre Emilio Sosa tiene 47 años. Nació en la ciudad mexicana de Pachuca, en México. Y tiene una historia de superación porque él no conoció nunca a su papá, su mamá se creó en un orfanato y ha tenido que pasar por diferentes situaciones que yo no voy a adelantar. Él nos va a comentar ahora, y también las personas claves que marcaron su vida como niño, como adolescente, como joven, y después cómo fue su descubrimiento de la vocación y cómo llegó a ser padre y cómo trata de una manera dulce y diligente a tantas personas, sobre todo también latinas y desfavorecidas acá en los Estados Unidos, que es un lugar de migración muy importante, como también lo es España, donde nos visitan continuamente migrantes de todo el mundo. Así que las ondas, el micrófono de Radio María, querido Padre Emilio, es todo suyo para que nos empiece a contar un poquito por encima cómo fue esa historia de amor, esa historia que parece que empezó torcida, pero después se fue enderezando. Bueno, para empezar, hay muchas todavía incógnitas de mi propia vida, inclusive personal, porque de hecho tengo hasta 3 actas de nacimiento. Yo tengo entre 47 y 50 años, pero me siento más joven. Es esa parte que uno no sabe uno por qué, pero era debido a los cambios constantes de a veces unas religiosas llegaban y nos ponían otro nombre. De hecho, tengo también varios nombres en mis actas, pero el que ahorita llevo aquí es Emilio Sosa. Y me conocen simplemente como Father Sosa. Porque el apellido Sosa no es ni de su papá biológico ni de su mamá biológica,
como normalmente suele tener una persona. Díganos, padre Emilio, ¿por qué tiene usted el apellido Sosa? ¿De dónde viene ese apellido? Bueno, en donde yo crecí, en el internado, regularmente las madres que veían que niños los dejaban ahí, que no tenían con quién irse o que los padres los abandonaban, como a mí me dejaron ahí, les ponían los nombres de la religiosa que estaba en turno y que tenía encargo a nosotros, nos tenía como encargados. Entonces hay niños que les pusieron hasta el apellido de la fundadora o del fundador. La fundadora es Elisa Margarita Berruecos y Jubera, y el fundador José María Troncoso. Entonces hay apellidos Jubera, hay Troncoso, hay Berruecos, lo mío es Sosa. Sosa no lo tengo muy familiarizado, pero ese es el que me tocó a mí. Qué bueno, padre, lo que nos cuenta. ¿Y qué congregación de hermanas era la que le acogió a usted desde la infancia y le vio crecer y le trató tan bien que incluso guarda todavía actualmente pues contacto con ellas, habla y las visita cada vez que puede? Son, en definitiva, se puede decir que son sus mamás. Exactamente, yo tengo todavía ese contacto con ellas, nos hablamos, como por ejemplo el día de hoy, 4 de julio, me saludan para felicitarme porque pues le doy gracias a Dios que no sé cómo sucedió la perseverancia y la tenacidad de seguir los reglamentos de este país. Me concedió el gran privilegio porque así me siento, creo que somos inmigrantes, pero tenemos oportunidades muy grandes y yo tengo ahorita el privilegio de ser ciudadano americano. Entonces las madres me mandan felicitar porque ya no es el 15 o 16 de septiembre que voy a hacer el grito, sino acá festejo con cohetes y fuegos pirotécnicos de 4 de julio. Yo conozco, padre Emilio, historias en mi familia. Yo tengo unos tíos de Madrid que adoptaron a una prima mía de Rusia y no siempre es fácil adoptar a una persona, aceptar unos nuevos padres. Hay situaciones difíciles, uno se pregunta por qué ha terminado así, que si le querían, que si no le querían, por qué le abandonaron, por qué tengo que aceptar esta realidad que me viene impuesta o dada. ¿Cuál fue su experiencia a lo largo de los años de la adolescencia en ese salir y entrar y en ir de casa en casa? Sobre todo, padre, lo digo porque hay muchos padres que nos escuchan y muchos oyentes de Radio María que tienen esa generosidad de ser padres adoptivos de muchos niños. En unas ocasiones sale muy bien, pero en algunas ocasiones sale pues complicado. Así es. Yo realmente en el transcurso de los cambios de un internado a otro, o que nos visitaban a otros, o que nos llevaban a otros internados, siempre surgía la duda o la bendición de que alguien nos quisiera adoptar. En mi caso, me recogían continuamente de la casa. De hecho, 3 situaciones que quizás para mí la adopción no funcionó porque siempre regresaba con las madres. Yo siempre estuve con ellas y sentía que tenían un gran cariño conmigo y siempre me aceptaban cuando yo regresaba con ellas. De hecho, ellas intervenían o una que otra intervenía para que volviera yo a estar al lado de ellas. Siempre se dice que Dios escribe con renglones torcidos y es complicado todas estas situaciones que usted comenta. Seguramente han marcado también su ministerio sacerdotal, su adolescencia, su maduración, que habrá sido pues muy precoz por haber experimentado todas estas situaciones, pero a mí me ha resultado, me ha hecho eco en la cabeza mucho una frase que usted me repitió constantemente los días que estuve viviendo en su casa, y era, no sé si era la Madre Superiora de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, y era: Emilio, para ti nada es imposible. Todo lo que te propongas lo podrás
conseguir. Y qué bueno es tener una hermana, una amiga, una mamá, en este caso, esta hermana religiosa que le motive, sobre todo porque algunos tienen los centros de adopción como personas, como niños, que al final pues van a terminar mal en la vida, o los tienen ahí como abandonados para recogerlos, para que no estén en la calle, y para que vean nuestros oyentes que de todo, incluso de allí, pues el Señor puede sacar cosas grandiosas. Así es, yo crecí muy independiente también. Le doy gracias a Dios que en la pobreza Dios también te concede dones muy grandes. Yo, gracias a Dios, no quiero ser presuntuoso, presumir, pero se me dio muy bien lo de la escuela. Siempre era número uno y en todo lo que, en el deporte, en los créditos, en todas las materias. Yo siempre tuve beca. Las madres realmente no les costó mucho trabajo conmigo porque yo sacaba becas con mis calificaciones y eso ayudaba que yo ayudara también a las madres a solventar mis propios gastos. Sí, qué bueno todo lo que nos cuenta el padre Emilio Sosa. ¿Y cómo fue eso de pasar por el orfanato con las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús en Pachuca, en México, ir pasando de familia en familia, ver a lo mejor que los planes pues no eran como uno había propuesto, se iban torciendo? ¿Y cómo surge ese día de decir, oye, Dios puede llamarme a ser otro Cristo, un sacerdote, entrar al seminario? ¿Cómo fue esa llamada, ese proceso o ese ponerse a disposición de lo que Dios quisiera? Pues yo tuve una formación muy cristiana, le doy gracias a Dios de que las madres me educaron y fueron mis padres y mis madres al mismo tiempo. Yo participaba en lo que ellas me tenían que decir, y mi vocación realmente empezó desde los 4 o 5 años. Yo me la pasaba con ellas. Las madres se levantaban muy temprano y para que no les costara trabajo después ir a levantarnos, nos decían que fuéramos a la capilla y ahí estaba yo con ellas. A veces solamente era yo y de ahí me nació la vocación. No sé si muchos han escuchado que hay vocaciones de sacerdotes que celebraban la misa de pequeños. Yo era uno de ellos. Me robaba las galletas Marías y la Coca-Cola de la alacena de las madres, porque a veces las tenían para fiestas especiales y de vez en cuando tenía esa inquietud de celebrar la misa y yo tenía ya muchos feligreses porque a mis compañeritos pues les gustaba la coca y las galletas. Bueno, y igual que dio muchas vueltas de casa en casa cuando estaba en el orfanato de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, su historia vocacional también pues fue de ir de un lado para el otro, como un mexicano nacido en Pachuca, pues cómo termina en los Estados Unidos, porque supongo que también habrá habido sus complicaciones, sus dificultades, pues los obstáculos que a lo mejor habrá venido a veces alguna idea de abandonar o de decir, no sé, Señor, qué quieres de mí, porque yo parece que lo tengo claro, pero parece que cada paso que doy las cosas son de diferente modo como yo las he pensado. Sí, así es. Yo tuve realmente momentos de crisis existenciales muy fuertes. El seminario en México, afortunada o desafortunadamente, a mí me tocó la parte realmente más cruda. El hecho de no tener quien me representara biológicamente, había un cierto bullying espiritual o del mismo seminario, no con mis compañeros. Lo más triste a veces era que con algunos formadores que me exigían que tendría que ir el papá o la mamá, y en esos momentos yo era cuando entendía que algo me faltaba. Entonces, las precariedades, yo tenía que trabajar lavando carros, a veces vendía fayuca. Para los que no saben qué es eso, era cosas de americanas, la
coincidencia o diosidencia que existe aquí es que yo vendía cosas americanas en México y ahora estoy en Estados Unidos. Tenía que ir con unos señores a La Fayuca, a Tepito, un lugar muy peligroso, con una señora a comprar todas las cosas. Y como era un niño, me ponía las bolsas repletas, las tenía que jalar y le ponía verdura, frutas para que no me las robaran. Entonces yo viajaba en el metro desde esa época, de 8 o 10 años. En el seminario yo seguí trabajando con ellos. No me pagaban casi nada, de hecho a veces me quedaban debiendo. Pero así era, fue muy difícil mi formación porque yo tenía que pagar, en el seminario yo tenía que pagar. Desafortunadamente el líder que me tocó de párroco, pues no recibí la ayuda grata que debería de haber dado, pero no me arrepiento que no lo haya hecho porque me ayudó a crecer mucho más. Me siento más fuerte y las madres siempre me decían, yo cuando lloraba con ellas, inclusive cuando estaba en el seminario, lloraba y les decía, madre, es que fulano o el padre o tal persona, y siempre me decían, tú estás aprendiendo lo que nunca debes de hacer. Y eso se me quedó mucho en el corazón. De hecho, los consejos que doy son prácticos, son vivenciales, son de mi vida. No tengo que estar preparando un boceto para presentar algo que no es. Yo realmente les platico lo que es. Si es un ejemplo que lleva a ese momento, yo lo saco y no me da ninguna pena, ninguna vergüenza, y me da gusto porque aprendí mucho de eso. Qué bueno, porque la madre, todo lo que me cuenta Padre Emilio, fue como una verdadera directora espiritual que le ayudó a afrontar diferentes situaciones de su vida, de su crecimiento, de su vocación. Y usted me ha dicho pues que por desgracia pues a veces le trataban así en el seminario, la gente que rodeaba a lo que era su vocación. Qué pena es a veces escuchar o ver personas que se dicen cristianas y actúan de esa manera y no actúan ni viven con el corazón de Cristo como Él lo hacía con los pobres y con los necesitados. Usted comenzó el seminario en México, pero terminó en los Estados Unidos. Creo que también hubo una época en su vida en la que creo que le deportaron y tuvo que pasar diferentes situaciones. ¿Cómo fue eso, Padre Emilio? Bueno, la madre, como mi directora espiritual, porque así lo puedo decir, como una madre, como todo, tenía un hermano acá en Estados Unidos y con la gracia de Dios fue que me comuniqué con él y él me dispuso todos el número y nombre del director vocacional de aquí de Estados Unidos, y no se llevó ni un mes para que yo pudiera arreglar mis papeles. Fue muy difícil, realmente fue un milagro porque la madre que hablo mucho se llamaba Adela, que en paz descanse, murió hace 5 años, y ella tenía influencias en Pachuca porque pues era muy famosa. De hecho, ella cantaba también y participaba en programas como Siempre en Domingo. Raúl Velasco era uno de sus mejores amigos. Ella nos llevaba a esos lugares cuando éramos niños y ella conocía en un consulado a uno de sus hijos espirituales. Entonces ella me llevó con él y le dijo, le tienes que dar papeles a este hermano tuyo. Este es tu hermano. Es tu hermanito y concédele sus papeles de pasaporte y ya después a ver si le va bien para que saque su visa en México, pero mientras ayúdalo. Y pues no le quedó al del conciliar de Pachuca darme los papeles, me los dio a los 8 días, firmé todo lo que tenía que hacer y realmente fue un milagro porque yo tenía actas que no coincidían, fechas que no coincidían y eso fue muy difícil para yo poder llegar acá a Estados Unidos. De hecho, tuve una deportación por cuestión de que se le llama información personal, que no coincidían y me castigaron un semestre en México después de estar acá 10 años en formación. Y eso fue muy pesado porque vuelve uno a la realidad del inmigrante que es rechazado.
tuve que ir al seminario conciliar y también fue muy difícil. Ahí me decían que por qué yo estaba en Estados Unidos, que como un malagradecido, por qué no me regresaba. Fue muy difícil esa jornada, pero aquí estamos. Tengo que decir que el padre Emilio es muy popular, muy conocido aquí en Abilene, en Texas, diócesis de San Angelo, en los Estados Unidos. Pero es que el padre, si no hubiera sido sacerdote, a él le gustaba sobre todo el mundo de la televisión y conoció a muchas personas, a muchos famosos en la televisión mexicana, se codeó en el programa The Voice en los Estados Unidos y en algunos programas importantes y que nos cuente él un poquito cómo ha sido también esa experiencia de ver también el otro mundo del espectáculo, el otro mundo en el que a veces no está tanto Dios, pero no sé cuál fue su experiencia. Sí, yo realmente era un poco tímido, pero cuando entraba en acción era alguien que desconocido, nadie me conocía. Si yo no tengo buena voz cuando me pongo a cantar, como que dicen, ¿quién está cantando o quién está haciendo esto? Las madres nos llevaban a los programas de Raúl Velasco a cantar, ella cantaba, entonces esa era otra inspiración para mí, si no era ser un buen actor o un arquitecto. Me gusta mucho la construcción arquitectónica, estudié arte, pintura. Las madres me envolvieron en muchas cosas para ver en qué le atinaba. Hasta contabilidad me llegaron a poner para estudiar, liturgia, antes de entrar al seminario, liturgia para ver si le atinaba al sacerdocio. O sea, fue un innumerable de cosas que las madres me invitaron a hacer. Y yo lo seguí porque sentía yo el corazón y el deseo. Me codié con gente famosa porque la madre Adela nos llevaba a programas. Y yo siempre soñé con cosas grandes. Mi vida, a pesar de ser tan pobre, que a veces las madres no tenían suficiente comida, su frase célebre que nunca se me olvida es: Dios proveerá, Dios proveerá. Dios proveerá, a mí me ha llenado el corazón, me ha llenado de todo, no me ha faltado nada, he tenido hasta de más, a veces me siento tan afortunado que quizás no me lo merezca, pero así es. Y acá en Estados Unidos yo soñaba si no llegaba al sacerdote, digo, pues me voy a Hollywood. De hecho, hasta en esos lugares casi anduve, conozco, de hecho hasta la fecha, a una directora de estudios universales, he ido a la Voz, conocer a los jueces, a todos los grandes famosos de ahí, y invitar a hacer una película, cosas extraordinarias que en mi mente siento tan pobre que uno dice, no, pues ojalá y coma. Todos mis sueños se han cumplido y vienen también mucho más. No canso, yo les invito a que no se cansen de soñar. A veces dicen, no, es que es una realidad de no tener nada, de tener cero a tener todo y seguir soñando. Dice que soñar con cosas grandes, el mejor sueño que ha tenido es ser sacerdote. No hay nada más grande que todo eso. Tengo que decir, porque no nos queda tiempo ya, estaríamos mucho más tiempo, porque es muy interesante esta entrevista con el padre Emilio Sosa, que he visto un tráiler de una película que él participó aquí en los Estados Unidos como sacerdote. Así que tenemos un padre todoterreno y que abarca muchos aspectos de la vida. Y además un hombre generoso. Yo he estado con él acá esta semana y un hombre desprendido. Todo lo que tiene no es para él, es para los demás. Y mira que acá es goloso ser sacerdote en los Estados Unidos porque uno se puede acomodar y tener pues mucho dinero. Pero el padre vive sencillamente. Así que vamos a terminar, padre, con una canción que me has presentado, la familia, creo que lo escuchó en un retiro, y con esta canción vamos a terminar el programa, y para que nos diga usted un poquito pues el sentido de por qué ha elegido este texto musicalizado para compartirlo con nuestros oyentes. Sí, el canto o canción se llama Bendecid la familia. Yo hice unos retiros hace unos 10 años y esta canto
la experimenté en el retiro, lo trajeron como reparto y se me quedó en el corazón, porque quizás venga una añoranza mía de que yo hubiese podido tener una familia, pero soy realista y yo lo que tengo como familia es la iglesia. Y yo con eso me quedé. Esa canción muy bonita, se las recomiendo. Pues le damos las gracias al Padre Emilio por haberlo tenido aquí con nosotros en Radio María España. Le dejamos el email del programa, el Dios de cada día 34 @radiomaria.es. Le dejamos también las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @Father Carpena. Y también en Facebook, Antonio Carpena López. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Les dejamos con la programación de Radio María. Que Dios les bendiga. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor, la mía también. Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.